Él se rió cuando renuncié, pero dejó de hacerlo en cuanto leyó mi carta. A veces, la vida te pone en lugares donde lo único que puedes hacer es sonreír y fingir que no duele. Amy había aprendido a hacerlo mejor que nadie. Durante 3 años fue la primera en llegar y la última en irse de esa empresa. Siempre impecable, siempre dispuesta, siempre creyendo que el esfuerzo tarde o temprano sería reconocido. Pero esa mañana, mientras se ajustaba el cabello frente al espejo del baño, sintió algo distinto. Un presentimiento, una tensión en el aire que no supo explicar. Llevaba semanas escuchando rumores sobre un ascenso, el puesto de jefa de proyectos. Todos sabían que era suyo por mérito propio. Era la que más trabajaba, la que sostenía el departamento cuando todo se venía abajo. Y sin embargo, algo le decía que ese día no terminaría como esperaba. Cuando el jefe la llamó a su oficina, Amy respiró hondo, se alisó la blusa y caminó con paso firme. Había ensayado mentalmente su sonrisa de agradecimiento, las palabras justas para sonar profesional pero emocionada. Pero en cuanto cruzó la puerta, vio a Emily sentada en la silla frente al escritorio. Emily, la sobrina del jefe. La que apenas llevaba 3 meses en la empresa. La que pasaba más tiempo hablando de viajes que trabajando. Amy lo entendió todo antes de que él siquiera hablara. Amy, dijo el jefe con una sonrisa ensayada, quiero agradecerte por tu compromiso todos estos años. Has sido una pieza clave en el crecimiento de la compañía. Esa frase, pieza clave, le sonó vacía. Como si ya la hubiera escuchado en otro funeral. Pero después de analizar nuestras nuevas estrategias, continuó él, hemos decidido darle el puesto de jefa de proyectos a Emily. Creemos que tiene un enfoque más fresco, más actual. Amy se quedó en silencio. No lloró, no discutió, no preguntó. Solo asintió lentamente, mientras algo dentro de ella se rompía sin hacer ruido. Él seguía hablando, lanzando palabras que ya no significaban nada. No es personal, confiamos en ti, eres muy valiosa para el equipo. Pero Amy no escuchaba. Solo veía cómo Emily sonreía con los labios pintados de rojo y la mirada altiva, jugando con su bolígrafo nuevo. ¿Tienes algo que decir?, preguntó el jefe, sin mirar realmente. Amy respiró hondo y dijo: no. Solo, felicidades. Salió de la oficina con una sonrisa tan serena que asustaba. Porque cuando una mujer deja de suplicar reconocimiento, algo poderoso despierta en ella. Esa tarde, Amy caminó hasta su escritorio, abrió su computadora y fingió trabajar. Pero su mente estaba en otra parte. Recordaba las noches en que se quedaba revisando informes mientras los demás se iban a casa. Las veces que cubrió errores ajenos para evitar que el equipo quedara mal. Las ideas que propuso y que otros presentaron como suyas. Todo eso, de pronto, parecía una película vieja. Una en la que ella ya no quería actuar. A su alrededor, los compañeros evitaban mirarla directamente. Sabían lo que había pasado. Algunos le ofrecieron sonrisas de lástima, otros ampliamente siguieron con lo suyo, como si la indiferencia los protegiera. Pero lo peor vino después. En la cafetería, Amy escuchó a Emily reírse con 2 colegas. No querían que ella oyera, pero el murmullo se escapó igual. Es que Amy se lo tomó tan bien, pensaba que era imprescindible. ¡Qué ternura!, dijo Emily entre risas. Sí, bueno, supongo que no todos estamos hechos para liderar, respondió uno de los compañeros, con voz condescendiente. Amy sintió el golpe en el pecho. No dijo nada. Solo se quedó ahí, con el café en la mano, mirando por la ventana. Y en ese momento lo decidió. No iba a pelear. No iba a llorar. No iba a rogar. Iba a marcharse. Pero lo haría a su manera. Esa noche, cuando todos se fueron, Amy se quedó sola en la oficina. Apagó las luces una por una, como despidiéndose de cada rincón que había llenado de esfuerzo y paciencia. Se sentó frente a su computadora, abrió un nuevo documento y escribió la primera línea de lo que sería su carta de renuncia. Sus dedos temblaban, pero no de miedo. Era una mezcla extraña de alivio y poder. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba recuperando el control.
La lealtad, escribió, es un valor hermoso, pero se convierte en una carga cuando solo uno la sostiene. Sonrió. Esa frase, sola, valía más que cualquier discurso. Siguió escribiendo, palabra por palabra, con calma, con precisión. No era una carta de enojo, ni de venganza. Era una despedida limpia, firme, con la elegancia de quien sabe que no necesita gritar para ser escuchado. Cuando terminó, guardó el archivo, lo imprimió y lo dejó doblado sobre el escritorio del jefe, junto a su tarjeta de acceso. Al salir, el pasillo estaba en penumbra. Cada paso que daba sonaba como una liberación. En el ascensor, se miró en el reflejo del metal y apenas se reconoció. Ya no era la misma Amy que había entrado esa mañana. Era otra. Una que había dejado atrás la necesidad de ser aprobada. Una que sabía que su valor no dependía de ningún apellido ni de ningún título colgado en una pared. El ascensor se cerró lentamente. Y mientras descendía, Amy sonrió. No de tristeza, sino de determinación. Porque a veces, perder algo que nunca te valoró, es la única forma de encontrarte a ti misma. Y aunque aún no lo sabía, esa carta cambiaría más de una vida. A la mañana siguiente, la oficina olía a café recién hecho y a rutina. Los teclados sonaban, las impresoras zumbaban, y todo parecía igual que siempre. Pero no lo era. En el despacho principal, sobre el escritorio pulido del jefe, había un sobre blanco. Sin nombre, sin adornos, solo la firma discreta de Amy al final. El jefe lo vio al entrar, lo tomó con curiosidad, y mientras se acomodaba en su silla, sonrió con ese aire de superioridad que usaba para sentirse importante. Pensó que sería un informe, una solicitud, tal vez un agradecimiento tardío. Pero cuando comenzó a leer, la sonrisa se le borró como tinta en el agua. Estimado señor Williams. Gracias por todo lo que aprendí aquí. Por enseñarme, sin querer, que el trabajo duro no siempre es recompensado, y que a veces la verdadera fortaleza no está en quedarse, sino en saber cuándo irse. Williams frunció el ceño. Siguió leyendo. Durante 3 años di lo mejor de mí. No busco reconocimiento, pero sí respeto. Y cuando éste desaparece, la lealtad deja de ser virtud y se convierte en cárcel. Por eso, me marcho. No con rencor, sino con gratitud. Porque gracias a este lugar, entendí mi verdadero valor. El jefe se quedó inmóvil. Había algo en esas líneas que lo incomodaba. No era lo que decían, era cómo lo decían. Con serenidad, con elegancia, con una dignidad que lo hacía sentirse pequeño. Amy no había gritado, no había hecho escenas. Había escrito la renuncia perfecta, una carta que no pedía compasión, solo dejaba una verdad imposible de ignorar. Terminaba así. Le deseo éxito en sus futuros proyectos. Yo también tengo los míos, y esta vez, no dudaré en ponerme en primer lugar. Williams dejó el papel sobre el escritorio. El silencio del despacho lo envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de sus propias decisiones. En ese momento, Emily entró sin tocar la puerta, con su sonrisa habitual y su perfume caro. ¿Todo bien, tío?, preguntó con aire despreocupado. Él levantó la mirada, aún sosteniendo la carta. Amy renunció, dijo, seco. ¿Qué? ¿En serio?, preguntó Emily, intentando disimular la sorpresa. Sí. Y dejó esto. Le mostró la hoja. Emily la tomó, la leyó por encima y se encogió de hombros. Bueno, supongo que no todos soportan la presión, dijo, girándose hacia la ventana. Williams la observó en silencio. Y por un instante, algo dentro de él se quebró. No sabía si era orgullo o culpa, pero entendió que acababa de perder a alguien valioso. Una empleada leal, eficiente, y sobre todo, alguien que nunca pidió más de lo que merecía. El día transcurrió con la incomodidad flotando en el aire. Los correos llegaban, pero nadie mencionaba la renuncia de Amy. Era como si todos supieran que hablar de ello traería mala suerte. Sin embargo, en los pasillos se murmuraba. ¿Supiste lo de Amy? Dicen que se fue sin decir nada. No lo puedo creer.
Algunos sentían tristeza, otros alivio. Pero todos coincidían en algo: sin ella, el departamento no sería igual. Mientras tanto, Amy, lejos de ahí, respiraba el aire fresco de la libertad. Caminaba por la calle con su taza de café en mano, sin mirar atrás. Cada paso era ligero, cada pensamiento más claro. Había pasado tanto tiempo adaptándose, tratando de encajar, que se había olvidado de sí misma. Esa mañana, sin embargo, era distinta. Por primera vez en años, el día no empezaba con correos ni reuniones. Empezaba con silencio, con paz. Encendió su teléfono y vio varios mensajes. No puedo creer que te hayas ido. Te voy a extrañar, Amy. Esto no será lo mismo sin ti. Sonrió. No respondió a ninguno. Sabía que no necesitaba explicar su decisión. A veces, el silencio dice más que 1000 argumentos. Mientras tanto, en la empresa, el caos comenzaba. Proyectos sin entregar, errores en los informes, clientes confundidos. Amy siempre había sido el hilo invisible que mantenía todo unido, y ahora que no estaba, ese hilo se había roto. Williams intentó mantener la compostura, pero cada llamada que recibía era una pequeña herida. ¿Dónde está el informe que Amy me prometió? ¿Quién se encargará ahora de los proyectos internacionales? Necesito hablar con alguien que entienda los números. Y nadie sabía responder. Esa tarde, mientras miraba la pantalla de su computadora, Williams tomó la carta una vez más. La leyó lentamente, esta vez dejando que cada palabra calara hondo. Le dolió darse cuenta de que Amy tenía razón. Había confundido lealtad con debilidad. Había premiado la cercanía familiar en lugar del mérito. Y ahora, pagaba el precio. Pero lo más curioso fue que, en el fondo, sentía admiración. Porque Amy había hecho lo que él nunca se atrevió: marcharse con dignidad de un lugar que ya no la merecía. Esa noche, cuando la oficina quedó vacía, Williams abrió su correo y encontró un último mensaje automático. Era un recordatorio programado por Amy. Reunión mensual de desempeño, 8 de la mañana, tema: liderazgo y motivación. No pudo evitar reírse, una risa amarga y sincera al mismo tiempo. Liderazgo y motivación, repitió en voz baja. Por primera vez, entendió lo irónico de todo. Y mientras las luces del edificio se apagaban, en otra parte de la ciudad Amy estaba abriendo una nueva puerta. Una entrevista, una oportunidad, una historia que apenas comenzaba. El primer lunes sin oficina amaneció con un silencio distinto. No había correos, no había reuniones, no había reloj que dictara el ritmo de su día. Solo el sonido del agua corriendo mientras Amy preparaba su café, y el leve temblor en sus manos, mezcla de miedo y libertad. Durante años había soñado con un descanso, con la posibilidad de empezar algo nuevo. Pero cuando por fin lo tenía frente a sí, el vacío era abrumador. Era extraño no tener que demostrarle nada a nadie. Era extraño, pero también hermoso. Esa semana la dedicó a sí misma. A dormir sin alarmas. A caminar por la ciudad sin rumbo, con la música que tanto había postergado. A reencontrarse con su reflejo en los escaparates y pensar: así soy yo, sin pretender nada. Pero la calma no duró mucho. Amy no era de las que se conformaban con descansar. Su mente inquieta empezó a moverse. Había algo en su interior que ardía, una necesidad de crear, de demostrar que podía hacer las cosas a su manera. Una tarde, mientras revisaba ofertas laborales, encontró un anuncio que la hizo detenerse. Geraisen Tech busca directora de desarrollo de proyectos. Valoramos la creatividad, la experiencia y la iniciativa. Leyó la descripción una y otra vez. Cada palabra parecía escrita para ella. Era una empresa en expansión, conocida por su ética y por valorar el talento real. Sin pensarlo demasiado, actualizó su currículum, escribió una carta de presentación corta, directa, y envió el correo. Esa misma noche recibió una respuesta. Nos encantaría conocerla, ¿podría venir mañana a las 10? El corazón le dio un salto. No quiso ilusionarse demasiado, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. A la mañana siguiente,
se vistió con su mejor traje. No el más caro, sino el que le recordaba que era capaz. Caminó hasta el edificio de Geraisen Tech con paso firme, respirando profundo antes de entrar. El ambiente era completamente distinto al que conocía. Sonrisas genuinas, equipos colaborando, paredes llenas de ideas, no de jerarquías. Allí, el aire olía a propósito, no a poder. La entrevista fue fluida. El director de operaciones, un hombre de mirada franca y voz tranquila, la escuchó atentamente. Amy habló con sinceridad, sin adornos, sin intentar impresionar. Contó lo que sabía hacer, pero también lo que había aprendido del fracaso, del desprecio y de la paciencia. Cuando terminó, el hombre se quedó en silencio un momento y luego sonrió. Amy, no sé qué hicieron mal donde estabas antes, pero aquí eso no pasará. Ella sonrió, aliviada. Entonces, estoy en el lugar correcto, respondió. 2 días después, recibió la llamada que cambió todo. Bienvenida a Geraisen Tech. Amy colgó el teléfono con lágrimas en los ojos. Pero no eran de tristeza, sino de orgullo. Sabía que ese, sí, no era solo una nueva oportunidad. Era el comienzo de su verdadera historia. Los primeros meses en Geraisen fueron intensos, pero distintos. Allí las ideas contaban más que los títulos. Las reuniones eran breves, los resultados hablaban. Amy floreció. Propuso estrategias, lideró equipos, resolvió crisis con calma. Su estilo, ese que antes consideraban predecible, resultó ser justo lo que Geraisen necesitaba: orden, empatía y visión. Y pronto, su nombre empezó a resonar en los pasillos. Amy tiene algo diferente, decían. Con ella todo sale bien. Es como si supiera leer el futuro. Mientras tanto, en su antigua empresa, el caos crecía como una sombra. Emily, la sobrina, había tomado el mando, pero sin brújula ni dirección. Los clientes comenzaban a quejarse. Las entregas llegaban tarde, los presupuestos no cerraban. Los correos de reclamo llegaban uno tras otro. Y lo más irónico era que muchos de esos clientes pedían hablar con Amy. ¿Podrían transferirme con Amy? Ella entendía lo que necesitábamos. Pero Amy ya no estaba allí. Y cada vez que eso ocurría, el jefe sentía un nudo en el estómago. Una tarde, uno de los clientes más antiguos decidió mover toda su cuenta a Geraisen Tech. Cuando Amy recibió el proyecto, no lo podía creer. Revisó los documentos y reconoció el nombre de la empresa, el logotipo, incluso las notas que ella misma había escrito años atrás. Era casi poético. El ciclo se cerraba. Durante una reunión con el nuevo equipo, el representante del cliente le dijo con una sonrisa: La verdad, Amy, cuando supimos que trabajabas aquí, no lo dudamos. Contigo las cosas funcionaban. Ella sonrió con elegancia. Agradezco la confianza. Haré que esta decisión valga la pena. Y lo hizo. Ese proyecto se convirtió en un éxito rotundo. No solo por los números, sino porque marcó el renacimiento de su carrera. Poco a poco, Amy empezó a recibir reconocimientos, invitaciones a eventos, entrevistas en medios especializados. Pero más allá de los premios, lo que más la llenaba era la tranquilidad. Dormía bien, reía sin miedo, y cada día sentía que estaba justo donde debía estar. Una noche, mientras revisaba correos, vio un nombre familiar en su bandeja de entrada: Arthur Williams. El viejo jefe. El asunto decía: felicitaciones. Por un segundo dudó si abrirlo. Finalmente lo hizo. Hola Amy. Vi tu nombre en la revista Business Weekly. Felicitaciones por tu éxito en Geraisen. Me alegra ver que tus talentos finalmente están siendo reconocidos. Debí hacerlo yo antes. Sinceramente. Arthur. Amy se quedó mirando la pantalla. No sintió rencor, ni orgullo, ni venganza. Solo paz. Porque entendió que no necesitaba una disculpa. La vida ya se había encargado de equilibrar la balanza. Cerró el correo, apagó la computadora y se sirvió una copa de vino. Miró por la ventana la ciudad iluminada y sonrió.
Todo ese tiempo, había pensado que perder ese trabajo era un final. Pero en realidad, había sido el principio de todo. El tiempo pasó más rápido de lo que Amy imaginaba. 2 años. 2 años bastaron para que su nombre se convirtiera en sinónimo de éxito, ética y liderazgo. Horizon Tech no solo creció, se transformó. Lo que antes era una empresa emergente, ahora competía directamente con las grandes corporaciones. Y Amy era parte fundamental de ese cambio. No por ambición, sino por propósito. Había aprendido a dirigir sin miedo, a escuchar antes de mandar, a construir puentes en lugar de muros. El equipo la respetaba no por su cargo, sino por su ejemplo. Cada decisión suya tenía un motivo, y cada victoria era compartida. Una tarde de septiembre, mientras preparaba una presentación para un nuevo proyecto internacional, recibió una llamada inesperada. Era el comité organizador de los premios Global Tech, un evento que reunía a los nombres más influyentes del mundo empresarial. Amy, hemos revisado tu trayectoria. Este año serás una de las nominadas a Líder del Año. Hubo un silencio breve antes de que ella pudiera responder. ¿Líder del año? Repitió, como si las palabras no fueran reales. Así es. Tu impacto en Horizon y tu ética profesional han inspirado a muchas personas. Amy agradeció con humildad, pero cuando colgó, se quedó mirando el teléfono, sonriendo en silencio. No por el reconocimiento, sino porque, de algún modo, la vida le estaba cerrando un círculo. El evento se realizaría en Londres, en un enorme salón con más de 500 asistentes, directivos, empresarios, inversionistas y prensa. Amy viajó con parte de su equipo, emocionada pero tranquila. Sabía que no necesitaba ganar para sentirse triunfadora. Ya lo era. Sin embargo, esa noche, el destino tenía preparado algo más. El auditorio estaba lleno. Luces, cámaras, murmullos, copas tintineando. Amy se sentó en una de las primeras filas, su nombre en letras doradas sobre la tarjeta del asiento. Mientras miraba el escenario, su corazón latía con calma, hasta que escuchó un nombre conocido por el presentador. Damas y caballeros, demos la bienvenida al nuevo patrocinador principal del evento, Williams Consulting Group. El aire se volvió más denso. Amy alzó la mirada y lo vio. Arthur Williams. El antiguo jefe. Más delgado, con el cabello encanecido y un gesto tenso. Sonreía ante las cámaras, pero sus ojos buscaban algo, o a alguien. Cuando la vio, su expresión cambió. Fue solo un segundo, pero bastó. La reconoció al instante. Y ella también lo reconoció. El universo, una vez más, demostraba su sentido del humor. Durante la cena previa a la premiación, los asistentes se cruzaban entre mesas, brindaban, se felicitaban. Arthur, con su copa en la mano, se acercó despacio. Amy, dijo con voz suave, casi temerosa. No esperaba verte aquí. Ella lo miró con una sonrisa educada. Yo tampoco esperaba verlo, Arthur. Pero parece que ambos terminamos en el mismo lugar, aunque por caminos distintos. Él bajó la mirada, respiró hondo. Supongo que sí. Y déjame decirte que te lo mereces. Todo. Amy asintió. Gracias. No hubo rencor. Ni palabras ásperas. Solo un reconocimiento silencioso de lo que el tiempo había hecho con cada uno. Luego, las luces bajaron. El presentador subió al escenario. Y ahora, el momento que todos esperaban. El premio al líder del año. Amy no pensó que ganaría. Realmente no. Pero cuando escuchó su nombre resonar en todo el salón, su cuerpo se quedó inmóvil por un instante. El público aplaudía. Las cámaras la buscaban. Sus compañeros se levantaban para abrazarla. Caminó hasta el escenario entre aplausos que parecían no terminar. Tomó el trofeo, respiró hondo, y miró al público. Su discurso no fue largo, pero sí inolvidable. Hace algunos años, dijo, con voz firme, perdí un trabajo que creía era todo para mí. Me sentí invisible. Sentí que mi valor dependía de otros.
Pero hoy entiendo que a veces la vida nos quita cosas, no para castigarnos, sino para empujarnos hacia lo que realmente merecemos. Hizo una pausa. El auditorio estaba en silencio absoluto. Este premio no es solo mío. Es de todos los que alguna vez fueron subestimados, ignorados o reemplazados. Porque el talento verdadero no se puede despedir. Solo florece en otro lugar. La ovación fue inmediata. De pie. Larga. Sincera. Amy bajó del escenario con lágrimas contenidas. Entre la multitud, vio a Arthur aplaudiendo. No por compromiso, sino de corazón. Y en ese momento, él entendió lo que nunca había querido aceptar, que el poder sin humanidad no vale nada. Esa noche, mientras el evento terminaba, varios ejecutivos se acercaron a felicitarla, a ofrecerle alianzas, a invitarla a conferencias. Amy aceptó todo con una sonrisa tranquila. No necesitaba demostrar nada. Ya lo había hecho. Más tarde, en su habitación de hotel, colocó el trofeo sobre la mesa. Lo miró, lo tocó, pero no lo vio como un símbolo de venganza. Era una señal. Una confirmación. El fin del viejo ciclo. El inicio de algo nuevo. A la mañana siguiente, cuando el sol iluminaba Londres, Amy abrió el correo. Entre los cientos de mensajes de felicitaciones, había uno con asunto simple. Gracias por inspirarme. No tenía firma. Pero sabía de quién era. Sonrió. Porque a veces, el mayor triunfo no es ganar. Es demostrar, con hechos, que el respeto no se exige, se inspira. El vuelo de regreso fue silencioso. Amy miraba por la ventana mientras el avión se abría paso entre las nubes. En el reflejo del cristal, veía una versión de sí misma que no reconocía del todo, pero que amaba profundamente. Ya no era la mujer que un día salió de una oficina con la dignidad rota. Era alguien nuevo. Completa. Al aterrizar, el mundo la esperaba distinto. Su nombre estaba en artículos, en entrevistas, en podcast, en charlas de liderazgo. Pero lo que más le sorprendía era la cantidad de mensajes que recibía cada día. Personas que le escribían desde distintos países. Tu historia me dio fuerza. Gracias por recordarme que no necesito la aprobación de nadie. Renuncié a un trabajo tóxico y ahora estoy empezando de nuevo. Amy leía cada mensaje con una sonrisa y, a veces, con lágrimas. Porque entendía perfectamente lo que significaba sentirse invisible, y renacer. Con el paso de los meses, Geraint siguió creciendo, pero Amy sentía que algo dentro de ella le pedía ir más allá. Ya no bastaba con liderar una empresa. Quería liderar un cambio. Una tarde, en una reunión con el CEO, lo dijo sin rodeos. Quiero crear un programa de desarrollo para jóvenes talentos. Un espacio donde las personas puedan aprender a liderar sin miedo. El CEO la miró con interés. ¿Formación en liderazgo? No solo eso, respondió Amy. Formación en humanidad. Porque de nada sirve un líder brillante si no sabe ver a su gente. La propuesta fue aprobada casi de inmediato. Amy llamó al proyecto Aurora, porque creía que cada persona tenía una luz propia esperando ser descubierta. Durante semanas trabajó día y noche. Diseñó el programa, eligió mentores, invitó a profesionales que alguna vez también fueron subestimados. Y cuando el proyecto se lanzó, el impacto fue abrumador. Cientos de jóvenes se inscribieron. Muchos de ellos llegaban con el mismo brillo en los ojos que Amy había tenido años atrás, hambre de crecer, miedo a no ser suficientes, esperanza en medio del caos. Cada clase era más que una lección, era una conversación. Amy compartía anécdotas, errores, victorias y dudas. Hablaba de liderazgo, pero también de empatía, de autoestima, de aprender a decir no sin culpa. Su historia se había convertido en una herramienta. Y su voz, en un refugio. Los medios empezaron a hablar del efecto Aurora. Empresas comenzaron a replicar el modelo. Y poco a poco, una nueva generación de líderes emergió con una mentalidad distinta, más humana, más consciente. Pero lo más inesperado ocurrió un año después.
Un correo con un asunto sencillo. Propuesta de colaboración. El remitente, Williams Consulting Group. Amy lo leyó varias veces. No podía creerlo. El mensaje era directo y sorprendentemente humilde. Amy, hemos seguido tu trabajo con Aurora y creemos que tu visión puede ayudarnos a reconstruir nuestra cultura organizacional. Sabemos que cometimos errores. Pero queremos aprender. ¿Estarías dispuesta a conversar? Por un momento, Amy se quedó quieta. Era como si el pasado tocara la puerta, pero esta vez no para lastimarla, sino para pedir ayuda. Pasaron varios minutos antes de que escribiera la respuesta. Sí. Pero no para mirar atrás. Sino para construir algo diferente. Una semana después, se reunió con el nuevo comité de Williams Consulting Group. Arthur ya no era el director. Había dejado el cargo y ahora trabajaba como asesor. Cuando la vio entrar, se levantó con una mezcla de respeto y nostalgia. Gracias por venir, dijo. Gracias por invitarme, respondió Amy, con una sonrisa tranquila. La reunión fue profesional, clara, honesta. Amy habló sin resentimiento. Explicó lo que había aprendido, cómo la confianza y el reconocimiento podían transformar una empresa desde adentro. Los directivos escuchaban atentos, tomando notas. En cierto punto, Arthur intervino. Amy, cuando te fuiste, creí que era una pérdida más. No entendí lo que realmente habíamos hecho. Hoy lo sé. Y quiero pedirte perdón, no como jefe, sino como ser humano. Amy lo miró en silencio. Y respondió con serenidad. A veces, las personas no saben lo que destruyen hasta que ven florecer lo que dejaron ir. Pero todos merecemos una segunda oportunidad. La reunión terminó con un apretón de manos. Y cuando Amy salió del edificio, el mismo edificio que años atrás la vio marcharse humillada, sintió algo distinto. No rencor. No revancha. Sino paz. El ciclo estaba cerrado. Esa noche, mientras caminaba por las calles iluminadas, pensó en todo lo que había vivido. Las lágrimas, los miedos, los rechazos, los silencios. Cada caída la había empujado hacia una versión más fuerte de sí misma. Sacó su teléfono y escribió una nota que luego compartiría en sus redes. Si alguna vez sientes que todo se derrumba, recuerda, a veces el universo te está reconstruyendo. No corras detrás de lo que se va. Agradece. Porque lo que se queda contigo, eso sí, vale la pena. El mensaje se volvió viral en cuestión de horas. Miles de personas lo compartieron, lo citaron, lo grabaron en voz, lo tatuaron en el alma. Amy no lo hizo para volverse viral. Lo hizo porque, al fin, entendía su propósito. No se trataba de triunfar. Se trataba de transformar. Y mientras el viento de la noche jugaba con su cabello, Amy sonrió. Sabía que aún quedaban muchos capítulos por escribir. Pero esta vez, ella tenía la pluma. Habían pasado 3 años desde aquel día en que Amy caminó por última vez fuera de las puertas de su antigua empresa. 3 años que se sintieron como una vida entera. Y sin embargo, cada recuerdo seguía ahí, no como una herida, sino como una cicatriz que contaba una historia de evolución. El proyecto Aurora había crecido más de lo que imaginó. Ahora se impartía en más de 12 países. Miles de jóvenes, mujeres, profesionales y líderes encontraban en él un espacio para reinventarse. Amy ya no era solo una ejecutiva o una mentora, era una voz que representaba algo mucho más grande. Una mañana, mientras revisaba su agenda, su asistente le comentó algo que la dejó en silencio. El Comité de Naciones Innovadoras quiere invitarte a dar una charla. ¿Una charla? ¿Sobre qué tema? Sobre ti, respondió la asistente, sonriendo. Quieren que hables de cómo convertir el fracaso en propósito. Amy se rió suavemente. Curioso, ¿no? Dijo. Pasé media vida intentando evitar el fracaso, y ahora me invitan a hablar de él. La conferencia se celebró en un auditorio inmenso. Más de 1000 personas la esperaban. Cámaras, luces, pantallas gigantes.
Pero cuando Amy subió al escenario, lo único que sintió fue paz. Respiró hondo y comenzó. Hace años, creí que mi historia había terminado. Creí que había fracasado. Que mi valor dependía de lo que otros pensaban de mí. Pero entendí que a veces, la vida te derrumba justo antes de elevarte. Hizo una pausa, dejando que el silencio hablara por ella. Yo no perdí un trabajo. Perdí un lugar donde ya no pertenecía. Y gracias a eso, encontré uno donde sí. El público escuchaba atento. Cada palabra sonaba simple, pero cargada de verdad. Amy continuó. No tengan miedo de empezar de nuevo. No teman ser rechazados. A veces, ser rechazado es solo el universo empujándote hacia tu destino. Una ola de aplausos llenó el auditorio. Y mientras Amy hablaba, se dio cuenta de algo, ya no hablaba desde la herida, sino desde la sabiduría. Su historia ya no dolía. Sanaba. Al final de la charla, una joven del público levantó la mano. Amy, dijo con voz temblorosa, yo también fui despedida. Llevo meses sin saber qué hacer. Tu historia me dio esperanza, pero, ¿cómo se empieza cuando no se tiene nada? Amy sonrió. Caminó hasta el borde del escenario y la miró directo a los ojos. Se empieza creyendo que lo que eres vale más que lo que perdiste. La joven asintió, llorando. Y Amy también. Esa noche, de regreso a su hotel, se sentó frente a la ventana. La ciudad brillaba debajo, como un mar de luces. Tomó su cuaderno y escribió unas líneas que luego se volverían virales. No todos los finales son tristes. Algunos solo son el comienzo de una historia que aún no sabes que te pertenece. No corras detrás de lo que se va. Aprende a confiar en lo que llega. A la mañana siguiente, ese texto ya circulaba por todo el mundo. Miles de personas compartían su mensaje con la etiqueta almohadilla efecto Amy. Y lo que alguna vez fue solo una historia personal, se convirtió en un movimiento global. Pero Amy no buscaba fama. Buscaba impacto. Con los meses, fundó la Fundación Aurora, una organización dedicada a apoyar a mujeres que habían perdido su empleo y necesitaban volver a empezar. Ofrecía capacitación, acompañamiento emocional, mentorías y oportunidades laborales. Lo que un día fue su mayor dolor, ahora se transformaba en un puente para otros. Durante la inauguración de la sede principal, Amy dio un pequeño discurso frente a decenas de personas. Su voz, serena pero firme, resonó en todo el lugar. Si algo aprendí, es que el éxito no se mide en cuanto escalas, sino en a cuántos ayudas a levantarse. Entre el público, Arthur estaba allí. Había viajado sin avisar, solo para verla hablar. Cuando sus miradas se cruzaron, Amy sonrió con amabilidad. No había resentimiento. Solo gratitud. Después del evento, se acercó a él. Nunca imaginé que nos volveríamos a ver aquí, dijo Arthur. Yo tampoco, respondió Amy. Pero me alegra que estés. Me enorgullece lo que hiciste, dijo él, con voz emocionada. Lo que creaste, es extraordinario. Amy asintió. Todos tenemos la oportunidad de reconstruirnos, Arthur. Algunos solo necesitamos perderlo todo para darnos cuenta de lo que realmente somos. Se despidieron con un apretón de manos. Y así, sin necesidad de más palabras, el pasado se disolvió definitivamente. Meses después, Amy recibió una invitación especial. El Consejo Internacional de Liderazgo Ético quería incluir su historia en su libro anual de referentes inspiradores. El título de su capítulo sería La mujer que convirtió la caída en vuelo. Cuando el libro se publicó, Amy lo abrió lentamente. Miró su nombre impreso y, por un instante, recordó aquella primera mañana después de ser despedida, el silencio, el miedo, la soledad. Y pensó en todo lo que había florecido a partir de eso. Se rió en voz baja. Tenías razón, vida, susurró. No era el final. Era el principio. Esa noche, salió a caminar. El aire era fresco, el cielo estaba despejado. Miró las estrellas y sintió una calma profunda. Sabía que su historia ya no le pertenecía solo a ella.
Le pertenecía a todos los que alguna vez sintieron que no eran suficientes, y se atrevieron a seguir. En su mente, una frase se repetía como un eco suave, una última enseñanza para quien la escuchara. No temas empezar de cero. A veces, el cero es el número más poderoso. Porque es donde todo puede volver a nacer. Y con esa certeza, Amy sonrió. No por lo que logró, sino por lo que inspiró. Porque su victoria más grande no fue recuperar lo que perdió. Fue descubrir lo que siempre tuvo.